Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 23 de febrero, como siempre para analizar esos temas tan importantes de nación. Y es que en primer lugar hay que analizar las palabras del presidente Bukele en Washington. Posteriormente vamos a analizar la captura de menores en estos últimos días y también qué es lo que ha sucedido con el caso de Alejandro Mason. Eso y más con los analistas reconocidos. En primer lugar, Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, encantado. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo y con mi buena amiga Lucrecia, la mejor penalista de este país, ¿verdad? Y por supuesto con ustedes, buenas noches en su casa. Tal cual como usted lo ha dicho, le damos la bienvenida a la abogada y analista Lucrecia Landaverde. Buenas noches. Gracias por haberme invitado y para estar pues platicando y poniéndoles al tanto de estas interpretaciones que hacemos personas como mi compañero panelista y su servidora sobre la situación actual de nuestro país. Un verdadero placer que ustedes nos puedan estar acompañando. Vamos entrando con ese primer punto entonces, que es el discurso del presidente Bukele en lo que fue la conferencia de acción política conservadora en Washington. En este caso hay algunos puntos que analizar, 3 específicamente. Vamos a arrancar con el primero para saber el alcance que tienen las palabras del presidente, donde también recalcó el combate contra los delincuentes, el funcionamiento del régimen de excepción como tal. Entonces hay un primer punto en el que el presidente Bukele menciona que dice, ¿quién eligió, fíjese, quién eligió a Soros para dictar las políticas públicas y las leyes? ¿Por qué se siente con el derecho de imponer esta agenda? Soros y sus compinches chocaron contra un muro de ladrillos en El Salvador. Los salvadoreños no les creen. Ronald Umaña, por favor. ¿El presidente tiene razón? Los salvadoreños ni siquiera saben quién es George Soros, ¿verdad? Es un anciano de 94 años, creo, 95 años, que nada tiene que ver ni siquiera con su fundación, y ya tiene Alzheimer. O sea, es otra cosa. Realmente llegó conspiranoico el presidente, ¿verdad? Viendo conspiraciones que no existen. Aquí lo que existe es una dictadura y él es el dictador. Él maneja los medios de comunicación, los periodistas de televisión vendidos, canales de televisión, tiene su propio canal de televisión, tiene su propio periódico, tiene comprados a los medios de comunicación, casi a todos, a excepción quizás de este y de TVX que están fuera de su radar, pero lo demás es de él. Entonces, ¿y eso lo hace George Soros? No, señores, o lo hace Bukele, no lo hace Soros. Soros no tiene nada que ver en este país. Que la fundación le ayuda a algunas fundaciones, bueno, pero la fundación es la que tiene la línea editorial, no es Soros, ¿verdad? Entonces, veo de que el discurso estuvo así, como llegó conspiranoico, muy a los Donald Trump, muy para quedar bien con Donald Trump, por si es presidente, ¿verdad? A ver, Lucrecia, comparte la idea de que Ronald ha mencionado de que hay algo de conspiracionismo, o realmente el presidente tiene razón sobre que Soros ha intervenido en estos años, en esta última década, en El Salvador. El presidente ya lo ha dicho, el presidente es un conspirador por excelencia. Démosle interpretación a la captación y absorción del poder total y absoluto. Para mí, desde una perspectiva de la interpretación lógica, fue una conspiración del presidente que llegó a materializar para, si usted quiere, para absorber o para acumular todo el poder en general. El mismísimo poder judicial, el legislativo, el ejecutivo. Y él es el dueño
de todo. No hay división de poderes y esto no se podía obtener de una manera automática y fortuita. Tenía que haber una planificación y conspiración para llegar a esa finalidad. Entonces tenemos a un profesional de la conspiración, así lo voy a definir yo. Sin tocar puntos donde hemos visto ya y estamos viendo homicidios y ejecuciones de personas del mismo gobierno, con un alto componente de conspiración, donde hay una participación de muchas personas e instituciones como cómplices necesarios o incluso coautores de todos estos hechos. ¿Quién tiene más autoridad y conocimiento técnico, práctico en conspiraciones? El presidente que tenemos actualmente. Ahora, eso con el primer punto, pero ¿qué sucede cuando el presidente también menciona que una democracia necesita una prensa libre? No deben hacerse llamar periodistas si realmente lo que son es meros activistas. Ronald Umaña, ¿está de acuerdo con el presidente de que una democracia necesita prensa libre? Por supuesto que necesita prensa libre. ¿Está de acuerdo con él? Sí, claro. Pero él no lo practica porque aquí no hay una democracia. Por lo tanto, tampoco hay prensa libre, ¿verdad? Aquí lo que tiene el presidente es una prensa comprada. Yo un día, estaba en un programa de televisión, tenía, 4 años de ser panelista, y un día me dijo alguien por ahí, mira, ya ordenaron que te saquen. ¿Quién? Le dije yo. De Capres. Vaya, pues me voy. ¿En estos últimos años? Sí, en estos últimos años. Entonces, pues ni modo. Pero Capres da las órdenes en los canales de televisión. En los programas. Quiere que lo manejen ad hoc como ellos quieren. Que se hable lo que ellos quieren. ¿Me entiendes? ¿Por qué crees que viven en esa constante lucha, por ejemplo, contra la prensa gráfica del diario de hoy? Porque no son comparsas de ellos. Pero tú ves canales de televisión allí que parecen corderitos con ellos, haciendo caso a lo que ellos dicen, repitiendo lo que ellos quieren. Entonces yo sí estoy de acuerdo en lo que él dice, no estoy de acuerdo en lo que él hace, que es diferente a lo que dice. Porque llegar a decir a esa conferencia de que una democracia necesita una prensa libre, por supuesto, es una de las columnas de la democracia, tener periodismo libre, libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero aquí no la hay, por eso protesto yo, porque aquí no hay prensa libre, no hay libertad de expresión, no hay libertad ni de pensamiento. Quisieran que tuviéramos libertad, ¿me entiendes? Entonces es cierto lo que él dice, pero no lo hace. Me imagino que él está viendo las democracias como la norteamericana, la canadiense, la europea. Pero aquí él lo que hace es típico lo del manual del dictador. Lucrecia, estamos hablando en la comparativa con El Salvador, ¿aquí hay más medios de comunicación libres o, como el presidente ha mencionado, hay activistas? Estoy en total acuerdo con el presidente. Hay activistas. Y es que estos activistas buscan sustentar el hambre y permanecer en el medio de la opinión pública, generando opinión para ser más categórica. Y le cuento mi experiencia particular. A ver, cuénteme. Hace solo unos días, en el contexto del homicidio de Alejandro Mason, me contactan de Megavisión, 2 periodistas. Bueno, uno no es periodista, pero es un señor que trabaja ahí, tiene una su cosa ahí, y me invita a una entrevista. Otro periodista, que este sí es periodista, también me invita y me dice que está gestionando para que yo le exponga lo que está sucediendo en el contexto de Alejandro Mason. Después me contacta y me dice que se cancela, se disculpa conmigo muy apenado. Le contesté, por supuesto, que no tiene por qué sentir ningún compromiso conmigo, ¿verdad? Y me dice que no, porque le han dicho que si yo voy y expongo el caso de Alejandro ahí,
van a perder la pauta gubernamental. Entonces, Megavisión obviamente, iba a perder la pauta gubernamental. sí, y eso me lo dicen un periodista, y se lo digo, y otro señor que tiene sus intereses ahí. Entonces, yo le dije, no pasa nada. Yo no le he pedido a usted ningún favor, vaya tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Pero tiene que disculparse y contarme que si me invitan y expongo el caso, van a perder su pauta y que es la que les ayuda a sobrevivir. Porque los medios ahora en día, y hablemos del fenómeno de las redes sociales, sobreviven. Sobreviven. ¿De qué viven los medios? De la pauta, de la publicidad y más. Hoy cualquiera, usted mismo, puede ser un notorio influencer si empieza a generar contenidos que de pronto a las masas les resulte interesante. Entonces la prensa está como de alguna manera sometida. Antes sucedía. De hecho, yo tenía un profesor, fíjese, estudié periodismo hace algún tiempo, y tenía un profesor y nos decía, y este profesor, bueno, llegó, no es ni profesor ni periodista, pero es empírico, es un señor que tengo idea que se llama Manuel, era del Canal 12. Y en una conferencia que nos da a los estudiantes de periodismo de aquella época, nos dice, ustedes tienen que aprender a comunicar lo que el gobierno de turno quiere y precisa, porque él es el dueño de nuestra línea editorial. Esto es potente y es así. En aquel momento este hombre, yo no sé si continúa, pero pertenecía a Canal 12, ¿verdad? Y nos enseñaba no a ser profesionales de la comunicación, sino a ser simples voceros de cualquier gobierno de turno que quisiera que proyectáramos una realidad aparente para mantener a las masas sometidas, aplaudiendo y encantadas. Y se lo estoy diciendo, y es una verdad absoluta. Yo fui estudiante y nos enseñaban a hacer estas cosas. Pero sorpréndase, y quizás ni se sorprenda, porque también estudió periodismo. Nos enseñaban a proyectar una realidad que no era cierta. Una de las tantas veces hubo una tragedia camino al Puerto de la Libertad, mucha gente murió por unos deslaves y más. Fuimos a cubrir una noticia. Grabamos los videos y después nos fuimos al estudio a comer y más. Por supuesto, estos eran quienes nos instruían a nosotros. Y sacamos la noticia al día siguiente como si en el momento estuvieran sucediendo las cosas. Y entonces nos enseñaban unas estrategias de megavisión. Ahí trabajaba el señor. Para que se haga una idea quiénes son los de la maquinaria publicitaria del gobierno. Y no le exagero. Dígame usted, un señor de apellido Cruz, chiquitito, no sé, escuálido, viene y saca a un hombre, bueno, a un par de hombres que estaban encarcelados, que eran colombianos, y los obliga a dar gracias porque los están liberando y a decir de que se trataba de un proceso migratorio irregular y que por eso estaban encarcelados. Cuando paralelamente sale la familia y nos dice que estas personas fueron acusados de asociaciones ilícitas, pero este muchacho periodista de Megavisión hace todo el papel o el escenario sucio donde tienen que engañar a una población y donde a punta de arma, y lo llamo arma porque los encarcelaron, obligan a estas personas a decir que todo está bien y a tratar de limpiar la imagen del gobierno. Declaraciones Eso es Megavisión. No importa, si me va a acusar, si me va a decir que me va a procesar, vaya y dele, que yo a la evidencia ¿qué se dice? Me remito. Yo a la evidencia se la puedo poner en la mesa, ¿verdad? Ese tipo de prensa tenemos. ¿Quién lo dice? El gobierno.
Bueno. El gobierno, y el gobierno es experto en eso, en tener activistas. Declaraciones sumamente fuertes, Lucrecia. Y es que nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos en el análisis del discurso del presidente Bukele en la conferencia de acción política conservadora realizada en Washington. Y es que el presidente habló de los mecanismos implementados para poder liberar al país de las pandillas. En este caso, algo que él mencionaba era que para poder lograrlo tuvo que destituir jueces y fiscales corruptos. En efecto, fue una medida que resultó exitosa. Por favor, Ronald Umaña. Bueno, mira, fue una medida exitosa para él, ¿verdad? Porque hoy tiene jueces a su servicio, tiene fiscales a su servicio, cosa que no debería ser en democracia, ¿verdad? El órgano judicial se maneja independiente, y entre más independiente es el órgano judicial, más democracia tenés en un país. Cuando él dice que tuvo que destituir, imagínate, el presidente destituye a los jueces, a los fiscales. ¿Cómo es eso? Eso es democracia. ¿Es realmente el presidente el que tiene la potestad en una democracia de destituir a un fiscal o a un juez? No, no, señor. Eso se hace en mecanismos dentro de los sistemas judiciales de cada país. Él lo que hizo fue purgar a los jueces que tenían más de 60 años, que eran los jueces que habían sobrevivido, que habían pasado, qué sé yo, 30 años en los juzgados, gente noble, honorable. Los jueces, Lucrecia, entre más viejos son más sabios. Y se aprovecha la sabiduría de los jueces viejos. En las grandes democracias, hijo, ser juez es un cargo vitalicio. Ser magistrado de una Corte Suprema es vitalicio. Aquí no, aquí vinieron y los purgaron y pusieron a los de ellos, de dedo. ¿Ah? Le dieron golpe de estado al fiscal anterior que tenía un caso que se llamaba Catedral, donde estaba la investigación de la corrupción de la pandemia de este gobierno. ¿Y qué hizo el fiscal nuevo, que ha sido ilegal su nombramiento? Llega y destruye ese caso que estaban investigando en contra del gobierno. Bueno, los fiscales tuvieron que huir, los que estaban viendo el caso Catedral. Para eso les sirvió. ¿Eso es democracia? No, señores, perdónenme, pero no es democracia. Eso es destruir el sistema judicial y someterlo y ponerlo a las órdenes del dictador. Eso es lo que han hecho, ¿verdad? Entonces, cabal, como Lucrecia lo explicaba, esta es toda una conspiración para montar una dictadura, que es en lo que estamos terminando ahora, ¿verdad? Ok, en su caso, Lucrecia, en efecto, ¿cómo se puede ver desde su perspectiva haber destituido a múltiples abogados, a múltiples jueces y al fiscal mismo, y que estos también fueran tildados absolutamente de corruptos? Una democracia requiere unos balances y unos equilibrios, una división de poderes. El Estado tiene 3 poderes. Uno es el judicial, legislativo y el ejecutivo. La cabeza del ejecutivo es el presidente. El presidente puede tomar decisiones en ese poder delimitado del ejecutivo, sin más. Pero tenemos además, fíjese usted, el poder legislativo que le pertenece al presidente. Porque incluso las masas votaron no por una hoja de vida de estos matones que están en la Asamblea y que ni los conocemos todos, son las figuras que más sacan en las redes sociales o en los medios oficialistas
o a los que les pagan pauta publicitaria, porque hay otros que ni los conocemos. De hecho, me sorprendí cuando una muchacha un poco más hermosa que yo, más nutridita, me atacaba y yo no sabía ni quién era. Y era diputada y nunca se mira. Entonces hemos visto que verdaderamente lo que tenemos es gente, fíjese usted, oscuramente electa, pero que además tienen una categoría de una cosa que no hacen, bien pudiéramos llamar plaza fantasmas. Legisladores que no legislan, que solo puyan botones para cumplir unos caprichos de la cabeza del Ejecutivo. Entonces no tenemos una división de poderes, el legislativo también es del presidente. Pero con el legislativo, fíjese usted, como si este puñado de matones que puyan botones ahí fuesen una banda criminal, deciden y sacan por la fuerza de la Corte Suprema de Justicia, supremo por ser, digamos, el máximo tribunal de la Sala de lo Constitucional, y cambian a los magistrados. Pero eso no es todo. Se meten en un asalto a la Asamblea y se posicionan y se quedan ahí. Y si eso no es suficiente, de la misma manera asaltan la Fiscalía General de la República, y bueno o mal al fiscal Aguado que teníamos, pero lo habían elegido siguiendo un proceso que es legal. Y quitan a este fiscal Aguado y ponen al suyo, a un matón que viene además a seguir todo un protocolo de indicaciones del Ejecutivo. Entonces tenemos a un Ejecutivo que se ha apropiado del poder legislativo y además del judicial. Y este Ejecutivo que se apropia del legislativo y del judicial es quien decide qué jueces van a estar y qué jueces no. Y solo van a cumplir aquellas funciones jueces ad hoc a las intenciones y propósitos del Ejecutivo. Y entonces no tenemos división de poderes, y lo que tenemos es un puñado de, lo voy a llamar así, de sirvientes que cumplen unas funciones que satisfacen un proyecto político que bien puede definirse sin ningún temor como una dictadura. Porque por mucho que se haya utilizado el concepto de la democracia, la población no tuvo por quién elegir. Y únicamente eligió por una cabeza del gobierno, que sería la cabeza del Ejecutivo. Y a través de que toma las decisiones en nombre de toda la población, él pone y quita a quien quiere. No hay un equilibrio, no hay un sistema garantista de derechos ni de procesos, se destruye todo. Y el presidente dice, quitamos jueces y pusimos a los nuestros. La pregunta es, ¿y si estos jueces eran corruptos? ¿Cuál fue el filtro? ¿O cuál fue la investigación previa? ¿O cuál fue el proceso que llevó al presidente a esa conclusión? No existe. No existe. Entonces tenemos verdaderamente, hay quienes que dicen que estamos entrando a una dictadura. Para mí eso es bastante ingenuo. Nosotros estamos en una dictadura, porque no hay equilibrio de poderes, no hay contrapesos que traten de, al menos, de garantizar estas garantías minimalistas que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, como los derechos fundamentales, ¿verdad? Y se le suprime todo esto a la población y vemos a una población totalmente sometida por dos cosas. Una, por la potente maquinaria propagandística del gobierno, pero también por toda esta lamentable falta de capacidad de entendimiento de las masas. Son personas que entregan sus derechos y sus libertades y el futuro de sus hijos y el de todos nosotros a cambio de unas ilusiones o una bolsa de comida o unas alucinantes luces LED
aunque sigan en la misma pobreza, pero además debajo de la bota de policías y militares que les encarcelan. Y no solo eso, también les asesinan adentro de las cárceles. Y tenemos la declaración muy preocupante del fiscal general y de un ministro de Seguridad que dicen que adentro de las cárceles no hay crímenes que investigar, pero paralelamente, en contraposición, tenemos al jefe de todos ellos, al presidente de la República, diciendo que efectivamente se han encarcelado gentes inocentes. Y si se han encarcelado inocentes, y si se les ha bloqueado, si se les ha impedido, si se les suprimió el derecho siquiera a la defensa y a afrontar un proceso, ¿cómo es que no hay crímenes que investigar adentro de las Eso cárceles? lo ha dicho el propio presidente Bukele. El presidente ha aceptado que se han Que se encarcelado han cometido inocentes. errores. Es decir, Efectivamente. que entre la masa de pandilleros que en efecto lograron sacar de las calles, hay una que otra persona, o bueno, para Ronald habrá cientos de personas que no tienen vínculo con pandillas, que Miles. igual se las llevó No es para Ronald, para la sociedad en general. Y yo le desafío a usted. Dígame usted si en su colonia no han encarcelado, que se haya enterado, escuchado, o que incluso usted conozca a más de una persona inocente. Sí. Hasta estas alturas no existe un solo salvadoreño que al menos no conozca a alguien o sepa que han encarcelado a un inocente. El presidente lo ha aceptado. ¿Cómo es que el fiscal dice? Que no hay nada que investigar, que se está cumpliendo al pie de la letra el propósito del combate a la criminalidad cuando se están encarcelando a inocentes. Ese es el tema. Entonces venimos y hacemos estos análisis que bien nos pudiera costar la libertad y la vida. Porque si a usted le encarcelan y usted es una voz que es escuchada, o usted es una persona que por cualquier motivo o circunstancia genera algún impacto en la sociedad, usted tiene que ser aniquilado. Dígame si no hemos visto cosas impresionantes. Que nos contesten entonces, ¿qué pasó con Alejandro Mason? ¿Por qué el presidente no ha dado ni siquiera un mensaje de pésame a la familia cuando era miembro de su gabinete, era asesor de seguridad nacional? El silencio, ¿acaso no comunica muchísimo ya? ¿Qué nos dice todo este silencio? Si lo interpretamos, puede que sea: guardo silencio a propósito, no porque no me importe la persona que ha muerto, sino para que vean todos los que están a mi alrededor que eso les puede pasar, ¿verdad? Entonces podemos hacer miles de interpretaciones, pero además le decimos a la familia: no me importa lo que haya pasado con su hijo. Bueno, y es así, fuertes declaraciones, y es así como cerramos este bloque. Pausa y regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en este análisis del discurso del presidente Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Y es que hay algo que llama la atención. El presidente hace un análisis de lo que ha sido o puede ser la política norteamericana, pero también hace referencia a un concepto, la idea de que hay poderes oscuros y de que estos poderes oscuros ya están en Estados Unidos. Pero, ¿a qué tipo de poderes oscuros se refiere el presidente? Ronald Omaña, por favor. Fíjate que sigo pensando lo mismo, ¿verdad? Llegó conspiranoico, ¿verdad? Al discurso, al estilo Donald Trump, que hablaba de los poderes oscuros en Estados Unidos. Eso es como asustar así con el petate del muerto, a poderes oscuros que nunca saben dónde están, ni nada. Solo en la imaginación, en la conspiración mental de él, ¿verdad? Sino de que alguien me dijo que había dicho allá de que deberían de seguir su modelo. Los Estados Unidos deberían seguir el modelo de Bukele, ¿verdad? Mire, estamos hablando de la nación más poderosa de la tierra, por Dios santo, ¿verdad?
la democracia ejemplo de la tierra. Que hay conspiraciones en todas partes, hay conspiraciones. Aquí hay poquitas porque el país es pequeño y el gran conspirador es él, ¿verdad? Que abarca todo el poder del Estado. En Estados Unidos habrán conspiraciones políticas a diario. En el Vaticano hay conspiraciones, sí, señores, a diario. O sea, si el poder es algo que te da conspiraciones permanentemente, ¿verdad? En todas partes del mundo. Pero eso, una cosa es las conspiraciones que se dan y que son de verdad y otras son las que alguien se imagina. Ya cuando me hablas de cosas oscuras, y falta que me digan de que aquí hacen vudú en contra de él, ¿verdad? O en Estados Unidos. Pero esa es la misma, el mismo discurso de Donald Trump, ¿verdad? Él llegó a quedar bien con Donald Trump por si Donald Trump está haciendo es referencia, presidente. a ver, si le entiendo, Ronald, usted está haciendo referencia a que el presidente Bukele trata de apoyar a Donald Trump, ¿es así? Sí, el discurso fue para quedar bien con él. Ese discurso es el mismo discurso de Donald Trump. Cuando tú revisas los discursos de Trump y él habla de conspiraciones oscuras internas en Estados Unidos en contra de él, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Entonces es como un mensaje, mire, aquí lo estoy apoyando, presidente Trump, ¿verdad? Por si vuelve a quedar, que espero que no quede, yo espero de que termine con algún juicio en Estados Unidos que no le permita la candidatura para que los demócratas vuelvan a ganar en Estados Unidos. Esa es mi posición política con respecto a Estados Unidos en este momento, porque no tengo tampoco preferencias por los republicanos o los demócratas gringos, ¿verdad? Igual que aquí, que tampoco tengo partido político, ¿verdad? Fuerzas oscuras, Lucrecia, ¿cuál es su perspectiva? ¿Comparte la idea de Ronald o tiene una totalmente diferente? Lo mío es más complementario, si quiere. Las fuerzas oscuras están dentro de los mismos gobiernos. Quienes ostentan el poder total y absoluto, los gobiernos, normalmente. Quienes toman las decisiones con respecto a su seguridad jurídica y a su seguridad en general, son ellos. ¿Qué otros poderes oscuros pueden ser más potentes que quien administra el poder en sus propias manos? Pues sí, el presidente habla desde su propia convicción, desde su propia expertise. Si tiene poderes oscuros dentro, lo expresa así y además acusando a otros, porque lo que uno conoce, como dice este adagio, ¿no? Quien las hace, se las imagina. Entonces, él habla de este tipo de cosas. Yo no voy a entrar, fíjese, ni a señalar a Donald Trump ni a nadie de por un tema de una perspectiva que yo valoro sociopolítica de ese país, ¿verdad? Pero sí es importantísimo tomar en cuenta esos poderes oscuros, porque incluso la expresión del presidente se postula de la siguiente manera en ese discurso. Tenemos, y él dice, lo voy a parafrasear, hay que tener, el gobierno que viene, tiene que tener la capacidad de identificar los poderes oscuros. Y él, dentro de su gabinete, donde amenaza a su propia gente, donde aniquila a su propia gente, donde aniquila a toda una población, pues él se considera una persona que identifique esos poderes oscuros dentro de su propia estructura, ¿verdad? Y le podemos dar tantísimas interpretaciones, porque como le he dicho, ¿quién tiene más poder que cada gobierno de turno en el país que sea? El gobierno. Lucrecia, también usted lo había mencionado en el bloque anterior y también iba a ser parte o iba a ser tema de este programa la situación que ha continuado con el caso de Alejandro Mason. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tipo de relación tiene? Si usted está mencionando, o si el presidente había mencionado fuerzas oscuras, si ambos ustedes están mencionando que fuerzas oscuras podrían haber en todos los gobiernos de una u otra manera, fuerzas oscuras podrían haber intervenido en este asunto de Alejandro Mason, o, como también ustedes han dicho, es mera paranoia, aquí no hay nada más que investigar. Más que fuerzas oscuras, voy a hablar yo de un grupo de criminales incrustados en los gobiernos, ¿verdad? Porque esto de fuerzas puede sonar hasta ridículo para alguien que se va a hechos concretos, como una abogada,
que soy en este caso, ¿verdad? No es un tema de fuerzas, es un tema de delincuencia organizada dentro del mismo gobierno. ¿Quién denunció esto? La víctima mortal, Alejandro Mason. Todos vimos esto. El presidente le conminó a que publicara la prueba de esos señalamientos que hacía contra unos diputados. Y la prueba fue publicada a través de redes sociales con eso se armaría un bullicio, pero a la vez se iba a bajar el impacto con la especulación de la población. Se producían dos fenómenos. Uno es que para todos los que vemos la evidencia, nos alertemos que dentro del Palacio Legislativo tenemos unos narcotraficantes y más. Y viene la otra, digamos, la otra parte de la población que aplaude todo y que se deja llevar por cualquier excusa infundada. Y le bajan impacto. Entonces, la bomba se tira, explota de manera controlada, así lo voy a llamar yo. Y es lo que hizo el presidente. Pero además desafió a la víctima mortal, que en este caso era su propio asesor de seguridad nacional, lo desafía y mide hasta dónde este asesor tiene la capacidad de aventurarse lanzando cosas que afectan la estructura gubernamental. Porque el poder legislativo es del presidente y el poder judicial también. Y entonces lo mide y como ve que es un hombre que por su carácter, su función, su investidura de asesor de seguridad nacional, tiene muchas cosas que contarnos y lo he desafiado y he probado que es capaz de lanzar evidencias que pueden ser muy destructivas. Entonces, decide y lo aniquila. Decide y lo aniquila. Fuerzas oscuras, delincuencia organizada dentro del gobierno, donde unos cómplices y coautores meten su mano porque es necesario. Tenemos entonces un complejo de coautores, tanto intelectuales como materiales, que materialmente ejecutan acciones para que se produzca el resultado que sería el homicidio de Alejandro, por ejemplo. Por eso yo hablo de inducción, de conducción, porque lo conducen, y al final la producción, que sería el deceso de Alejandro Mason. ¿Y por qué digo todas estas cosas? La vamos a meter presa y bla, bla, bla. Díganme ustedes, ¿qué necesidad tenía el gobierno de impedir que se sepultaran los restos de Alejandro? Ok, eso me encantaría que lo pudiéramos ampliar tras la pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Vaya, excelente. Le quiero dar la... Gracias por continuar con nosotros y seguimos ahora en el análisis de la investigación del caso Alejandro Mason. Por favor, nos decía Lucrecia Landaverde. Yo hacía la pregunta, ¿qué necesidad tenía el gobierno de impedir los actos fúnebres de Alejandro cuando no nos provee un acta médica que nos informa o nos describe el deceso, la causa del deceso de Alejandro? Y en esta obstaculización que imponen estas instituciones, el Instituto de Medicina Legal, cómplice necesario o coautor, cómplice, oculta cosas, ejecuta acciones para que no se conozcan y no nos dan el acta. Tenemos que ir a un hospital a pedir eso y en el hospital nos dicen que nunca ha estado. Verdaderamente esta abogada miente o están tan mal, porque mire, hasta para ser delincuente hay que ser medianamente inteligente, pero están haciendo las cosas
a lo tonto. Y en la misma dirección, que es, digamos, administrativamente la autoridad máxima del hospital, nos dicen que nunca he estado. Y por si eso no es poco, me comunican con un abogado que se identifica, me lo ponen en un teléfono que no es el mío, me da la señorita de ahí, de la recepción de la dirección del hospital, un teléfono con un abogado conectado en una llamada. No es mi teléfono. Y les aclaro por qué. Este hombre empieza directamente a ejecutar una serie de ataques a mí por el hecho simple de ser mujer, vea usted, porque el machismo es impresionante. Lo bueno de estos machistas es que están tan entorpecidos en su sentido de superioridad que no se enteran cuando se tropiezan y caen de bocas al suelo. Entonces me pasan a este sujeto y se identifica como Mario Silva. ¿Qué necesidad tenía de mentir el abogado que asesora al hospital si está haciendo las cosas bien? No se llamaba Mario Silva. Y después de tanta insistencia que me dé su nombre, como tengo un teléfono que no es mío, con mi teléfono, le tomo fotografía a la llamada que está conectada porque tiene otra identidad. Y decía Mario Fajardo. Para constatar la identidad de este sujeto que miente, le pregunto a las señoritas, que son señoritas sin ninguna maldad, ¿cómo se llamaba el abogado con el que me conectó? Le pregunté. Y me dijo el licenciado Mario Fajardo. ¿Tiene apellido Silva? No. Él mintió. Pero este sujeto miente. Primero, no nos dan un acta original para que se pueda sepultar a Alejandro. ¿Cuál era el propósito? Segundo, vamos a un hospital, nos dicen que no está. ¿Cómo es que no estuvo? Si ahí murió. Y el acta que le mandaron a Medicina Legal dice que ahí murió. Y otro punto, tercero, ¿qué tiene que hacer un abogado que asesora conforme a las leyes para no cometer delito, ocultando y mintiendo, ocultando su identidad? ¿Por qué? Entonces, mire, hasta para cometer delitos hay que ser medianamente inteligente. Y este señor, suficientemente idiota, en lugar de estar protegiendo al hospital, lo estaba metiendo en un hoyo del que no iba a poder salir. Nos dice además, entre tantas cosas que dijo, incoherente, faltas, muy notoriamente faltas de conocimiento técnico propias de un abogado, nos dijo que Fiscalía General había incautado el expediente en su totalidad sin dejar ni una copia. Y no él era el abogado asesor que tenía que asesorar al hospital que si una persona es tratada ahí por las razones que sean, y peor aún, si resulta muerta, ¿no acaso este abogado tenía que asesorar al hospital que tenía que conservar una copia del expediente? Y viene la pregunta, ¿y si es abogado, por qué no lo hizo? ¿Verdaderamente tiene la competencia y la capacidad para estar asesorando al hospital? No. Y poner a incompetentes de asesores en instituciones tan importantes como pueden ser los hospitales, ¿acaso no es delito también? Se llama corrupción. Ponemos a un ignorante que no nos va a ayudar para nada, que al contrario nos va a meter en problemas. Nos vamos a la fiscalía y ya vamos contando los hechos, póngale usted. Si los llevamos punteando no nos dan el acta. Segundo, nos dicen que no está. Tercero, un abogado que miente. Cuarto, un abogado incompetente que no asesora al hospital que debe de tener una copia. Nos vamos a la fiscalía que ha incautado el expediente número 5 y así lo puedo ir punteando ordenadamente. Y nos dicen en fiscalía, cuando llegamos, que no nos pueden dar el acta original que acredite el deceso de Alejandro porque todavía no han hecho la autopsia. Entonces, ¿cómo es posible que nos hayan entregado un cuerpo totalmente vacío, rajado desde la barbilla hasta los genitales? Totalmente vacío. Y la cabeza partidísima, ¿verdad? Sin nada adentro,
si no habían practicado la autopsia? ¿Quién hizo todas esas cortadas? ¿Quién vació el cuerpo? Si la autopsia no se había practicado. Pero además, vámonos al punto 6. ¿Qué necesidad tenía medicina legal de tener el cuerpo de Alejandro cuando no estaba practicando una autopsia porque no se investigaba un delito? Tuvieron que haber entregado el cuerpo completo del hospital porque en teoría, de acuerdo a sus mismas excusas, Alejandro murió por causas naturales que fueron el desenlace de una cadena de eventos que habían fragmentado su salud. Pero ¿por qué entonces medicina legal, juntamente con Fiscalía, hace el levantamiento del cadáver, lo vacía por dentro, cuando lo pudo entregar completito a su familia? No se estaba siguiendo una investigación. Y así le puedo ir ordenadamente, categorizando cada punto que nos lleva a definir que esto fue un homicidio. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué autoridad tenía? ¿Bajo qué argumentación Fiscalía incautó todo el expediente si no estaba ejecutando ninguna investigación por un homicidio? Si lo que estaban era diciendo que murió por unas consecuencias de una deteriorada salud. ¿Por qué incautar el expediente? Y nos vienen unas preguntas de abogada penalista. El abogado que asesoraba al hospital era instrumento necesario para destruir evidencia en el hospital. Fiscalía era una institución que, lejos de investigar un crimen, trata de ocultar el crimen. El Instituto de Medicina Legal vacía un cuerpo cuando no hace falta que lo vacíe porque lo pudieron entregar completo. Funeraria lo prepara y la gente, los familiares, velan el cadáver. ¿Por qué lo vació? Tenía que meter su mano para destruir la evidencia que serían los órganos internos de Alejandro, para que evitaran a toda costa que la familia practicara una autopsia particular y determináramos que ese cuerpo estaba sin vida desde hacía mucho antes de la noticia que nos dieron. O incluso que determináramos que las causas de la muerte de Alejandro no era lo que postulaban en el expediente. Pero vamos y señalamos otros puntos más. Mire usted. Nos dicen que murió por edema pulmonar. Y si murió por edema pulmonar, ¿cómo es que construyen a lo bárbaro un expediente de emergencia donde incluso meten hojas clínicas de gente que no es Alejandro? Sorpréndase más. El expediente que armaron así improvisado, donde Fiscalía es cómplice y autor, dice que Alejandro recibió una intervención médica el 20 de enero de 2023. Pero Alejandro no estaba en ese hospital, ni siquiera había sido capturado, porque Alejandro fue capturado hasta el 9 de agosto de 2023, muchos meses atrás. En enero decían que había sido intervenido, y es mucho tiempo después que Alejandro es capturado. ¿Cómo es que fue intervenido? Y esto se llama, señores de la Fiscalía, población en general, gobierno, se llama homicidio. Y dentro del homicidio se han cometido tantas actuaciones que son un cúmulo de delitos, si usted quiere, concurso de delitos. ¿Y esto qué significa? Puede decir usted. Cuando con una acción, mire usted, genero otras tantas afectaciones que también son delictivas para producir un solo resultado, que en este caso habría sido el homicidio de Alejandro Meiza. Y es así como nosotros nos vamos a la siguiente pausa y regresamos aquí en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios y ahora vamos con el análisis de Ronald Umaña al respecto del caso Alejandro Mason. Ronald, por favor. Bueno, primero felicitar a Lucrecia por excelente intervención que nos ha dado, ¿verdad? Ahí está la verdad, pueblo salvadoreño, en lo que dice, ella es la abogada de Alejandro, la abogada de la familia. O sea que aquí hemos obtenido una intervención excelente, valiente, académica e intelectual, ¿verdad? Muy apreciada, Lucrecia, por eso. Gracias. Oye, ¿qué puedo complementar? Nada, realmente. Pero voy a decir algo, miren, fuerzas oscuras, ¿verdad? Por ahí comenzamos. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas oscuras que lo torturaron y que lo asesinaron? ¿Fue la Policía Nacional Civil? ¿Fue el Ejército? ¿Fue la OIE? ¿No estuvo en el hospital que dijeron? ¿En cuál de estos tres centros de tortura debe haber estado? En alguno de ellos, ¿verdad? O a menos que haya otro privado. Fíjate bien, ¿quién lo asesina y quién lo tortura? ¿La OIE? ¿Algún militar en la OIE? Podría haber ahí algún militar, ¿verdad? Que se supone no deberían, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, la OIE no debería tener militares trabajando ahí. Pero podría haber alguien. ¿El ejército? ¿Le habrán encargado al ejército la tortura o a la policía? ¿Los que lo torturaron lo asesinaron? ¿O los mismos torturadores lo asesinaron o habían dos? Un asesino y un torturador. Algún día lo vamos a saber. Les aseguro que Lucrecia un día lo va a averiguar y nos lo va a contar. Pero esos son las fuerzas oscuras de un gobierno, las que torturan y asesinan, ¿verdad? Eso, a mi manera de ver, es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Porque lesionan a la humanidad completa cuando se tortura a una persona. La tortura es lesa humanidad. Entonces yo solo dejo la pregunta ahí. ¿Fue la OIE, señores, la que lo torturó y asesinó? ¿El asesino fue el mismo torturador o fueron diferentes? ¿Fue el ejército o fue la policía? Uno de esos tres fue. Algún día lo sabremos. Bueno, y sabemos que esta novela va a continuar, pero se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos, como siempre, sin antes agradecerles a nuestros invitados. Lucrecia Landaverde, ha sido un placer. Gracias a usted por invitarme. Yo me despido así. Le pido a Dios que me preste vida y al gobierno, que evidentemente me puede aniquilar, que me permita que la viva. Así me despido yo y bueno, si me permiten vivir ustedes, los que tienen el poder, y Dios me presta vida, sin duda alguna, a ustedes también les conviene que lleguemos a la verdad de los hechos y se curan en salud. Y la gente que hoy son las víctimas sobrevivientes, que no solo hay una víctima mortal, sino toda su familia que sufre las consecuencias de este homicidio, pueda tener, cuando menos, una reparación al daño ocasionado a toda esta gente. Así me despido yo. Buenas declaraciones. Buenas noches, Lucrecia. Ronald Umaña, muy buenas noches, caballero. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a ustedes en su casa. Y pues no me canso de felicitar a Lucrecia por tan brillante intervención que tuvo con nosotros ahora. Y por supuesto exigimos que le respete la vida a Lucrecia y a todos los que opinamos en contra del gobierno, ¿verdad? Buenas noches a todos. Gracias, Fernando. Un placer. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante, quien decide qué es verdad y qué es mentira. Recuerde, ese criterio solo lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.